corazón y encontrar descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Siéntense, queridos hermanos. Démosle gracias al Señor por este día de bendición que el Señor nos ha dado. Y a la vez también, pues ayer estábamos celebrando el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Y nada, hay que orar siempre por este país y por todas las necesidades que existen en este momento, principalmente la necesidad de defender la vida por encima de todo, las familias, los migrantes, tantas necesidades que tenemos en ese por encima de todo, el respeto de los unos con los otros. Y a la vez también darle gracias a Dios por el Evangelio que hoy se nos ha proclamado como una bendición de Dios. Por eso el Evangelio de hoy nos desvela una vivencia íntima de Jesús con el Padre y con los hombres. ¿Qué es lo que hace que Jesús se sienta tan gozoso en este momento? A mi modo de ver, la forma en que el reino de Dios iba calando e iba siendo acogido por el pueblo. La noticia de la instauración del reino de Dios en la tierra por medio de su Mesías era una buena y gozosa noticia, tratándose de un Dios justo, poderoso, cuyo gobierno produce como fruto la paz, compendio de todos los bienes. El gozo de Jesús se nota precisamente a través de sus discípulos, como también el gozo de nosotros cuando comenzamos a entender el misterio y la buena noticia de Dios en nuestras vidas, y que a través de nosotros se transmite, se da, y uno goza también cuando las personas, la familia va cambiando. Hay un gran gozo, porque cuando la paz del Señor entra en los corazones de cada persona, produce una satisfacción y un deseo de vivir profundo en medio de las dificultades. Yendo a nuestra realidad, los últimos meses han sido duros debido a la pandemia, pérdida de trabajos, el cambio de rutina para los niños, el miedo a estar en contacto con otros y muchas otras reglas que han aparecido. Todo eso seguro que muchos que escuchan la lectura de hoy piensan que se encuentran en los que están fatigados, agobiados por la carga y seguros que todos buscamos alivio. Es una realidad humana. No es fácil, aunque nos hagamos los fuertes, aunque digamos es normal. Eso crea también estrés, peso, fatiga, en fin. Entonces, queremos buscar un alivio. Algunos lo buscarán de diferentes maneras, a veces en entretenimiento, los placeres, los medios, etc. Pero ¿cuál es el alivio que buscamos realmente para que la ruta de nuestra vida no se desvirtúe? Es buscar a Jesús. Es buscar a Jesús. Por eso cada hogar se convierte en el cenáculo de la vida de la oración. El cenáculo donde realmente la persona refleja su imagen y semejanza de Dios. Y ya no miramos, porque cuando llega el gozo de Jesús no miramos para abajo, sino miramos para arriba, que es el esplendor del Espíritu de Dios. Por todo esto estamos agradecidos por el mensaje del Evangelio. Es verdad que no han desaparecido todos los problemas, pero el Evangelio nos invita a poner de lado nuestras preocupaciones y sentir un poco de paz y de tranquilidad. Ojalá que podamos respirar más profundamente y crear un espacio para entrar en la contemplación de la voluntad de Dios. Esa contemplación
positiva. Es la mirada que tenemos que mirar siempre, como lo hicieron los profetas, los apóstoles del Señor, la contemplación de Dios. Es una oportunidad para descubrir de nuevo que Dios es un Padre que nos ama profundamente, donde la historia de nuestra vida se transforma como un camino de salvación en camino hacia la eternidad. Cuando miramos el Evangelio de San Mateo, descubrimos que Jesús habló estas palabras después de fracasar en una serie de ciudades de Galilea. Él había hecho milagros, pero no respondió bien la gente. Se quedaron duros de corazón. Pero él, en vez de sentirse desanimado, Jesús reúne con los suyos y emite una acción de gracias. Lo expresa. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. La parte humana y sensible y emocional y emotiva también se expresa lo que se llama precisamente esa vida trascendental del ser humano. Esa vida, como dice el apóstol San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. La gran diferencia del pasado y del presente con la presencia de Jesús es hablar a la gente de Dios en quien creían, pero presentada en forma nueva por medio de Jesús como un Dios cariñoso con todas las criaturas. Un Dios Padre de todos que ama entrañablemente a todos los hombres y a quienes quiere traer hacia sí para hacerlos partícipes de su vida inmortal feliz, por quienes habían enviado a su Hijo al mundo para salvar a todos. Es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Jesús había escogido un pequeño grupo de 12 apóstoles a los que instruyó y envió a anunciar la llegada del reino y a los que transfirió por su poder de hacer milagros. Ese preciso momento Jesús ve con una cierta perspectiva temporal el efecto que su misión y la de sus discípulos iban produciendo en el pueblo. Es la parte esencial también de nosotros a través de nuestra actitud, nuestro testimonio cristiano. Los efectos no son medidos como los números, sino son transferidos precisamente a través de nuestro ejemplo de vida, nuestra manera de ser, nuestro testimonio de vida, a través de nuestras obras de caridad, ser más compasivos y misericordiosos, primero con nosotros mismos. Porque frente a las dificultades como estas, muchas veces nos violentamos y nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y lo consideramos como un fracaso y a veces como una condena. No. Dios no quiere el mal para el hombre, no quiere la condena para el hombre, quiere su salvación y quiere la vida. Y eso es el trabajo que tenemos que realizar, entender esa parte. La gente escucha a Jesús con interés, pues nadie había hablado de Dios como Jesús. Prendido de sus palabras, iba descubriendo el verdadero rostro de Dios, de un Dios Padre, más que un Dios leguleyo y moralista, de un Dios clemente y misericordioso, más que un Dios cúltico y exigente al que había que satisfacer y aplacar con sacrificios. Esta es la gente capaz. Es la gente que entiende que le faltan muchas cosas, que no se llenan de sí mismos y que se encierran con su dinero, con su inteligencia, con sus buenas cualidades. Pero esa capacidad humana aprendida el aquí y ahora sin la ayuda de Dios es un fracaso. Es la gente humilde y abierta a escuchar algo nuevo. Es a esta gente a quien Jesús dirige con su invitación. Vengan a mí todos los que están fatigados por la carga y yo os aliviaré.
Jesús no les promete que puede cambiar las circunstancias de su vida, ni que puede resolver sus penas, pero sí promete que los va a acompañar, que va a estar a su lado y les va a ofrecer descanso. Él no viene como jefe poderoso ni exigente, viene a acompañarlos, viene manso y humilde de corazón. No hay que tener miedo. Jesús no es juez, es compañero de camino. Qué hermoso esta expresión del Evangelio. Él no es juez, es compañero de camino. En estos días, en medio de la pandemia, vemos muchos mensajes a veces condenativos. Es el fin del mundo, es el castigo porque no. Dios no está amenazando a nadie, sino está despertando el cariño y el amor de Dios. Y cuando uno entiende el cariño y el amor de Dios y valora su vida de esa dimensión, la ama, la defiende, la cuida y cuida también a los demás, porque la vida de aquí es también el camino hacia el cielo. ¿Por qué tanta preocupación, tanto cuidado el uno con el otro? Porque no podemos desperdiciar que nuestra vida es un instrumento de Dios y de la gracia. Y vemos en este momento que la vida que da el mundo está comercializada, está en venta. Y vemos que los poderes no les importa que tú mueras, en fin, vaya a fosas comunes. Ese no es el querer de Dios. El querer de Dios es que nadie se pierda, sino al contrario, que tenga vida y vida en abundancia, porque el estar aquí es una oportunidad para ser instrumento de la vida, para ir al cielo. ¡Qué buena noticia! No caminamos solos. A veces nos parece que nadie puede entender lo malo por el cual estamos pasando. Lo mismo los seres queridos, el nivel de nuestro dolor, las profundidades de nuestras tristezas, el vacío de nuestro corazón. Es verdad. Si no fuera por la presencia de Dios en nuestra vida, nadie entiende nuestro dolor. ¿Cuántos hermanos y hermanas en este momento están debatiendo entre la vida y la muerte, luchando por sobrevivir? Y miles de hombres no les importa porque viven atareados aquí en las cosas de este mundo. Nadie entiende ese dolor. Esta realidad la sentimos ahora mismo. Tanto temor, tanto miedo, pero tenemos las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, que yo os aliviaré. Qué hermoso, qué hermoso. En el dolor, en el sufrimiento, no vale ningún regalo de oro que le lleven allí al hospital o a la cama de enfermedad, porque eso no los va a curar. Solo el amor de Dios y la intención especial del que cree en la vida, que es Jesús a través de nosotros. Por eso la oración que ustedes realizamos todos los días por nuestros hermanos, es el antídoto de la muerte. Qué hermoso, es la resurrección y la vida. Es la resurrección y la vida. El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, nos exhorta a ver a Jesús desde la ternura de Dios, el Dios humano, cercano y misericordioso. Él dice, no sé por qué complicarnos tanto la predicación del Evangelio cuando el Evangelio es testimonio vivo de Jesús en cada ser humano, especialmente en el que sufre, donde no hay que llevar compendio de ideas abstractas, sino Dios es amor y lo expresó dándonos a su Hijo en la cruz. Nadie quiere sufrir, nadie quiere tomar la cruz y por eso nos asusta el sufrimiento, la muerte y el dolor, porque nadie quiere sufrir. Pero Dios, como dice el apóstol San Pablo, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, porque muriera por nosotros, porque el valor del ser humano es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo.
En la alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos presenta toda una pedagogía hermosa para poder entender la cercanía de Dios con nosotros. Primeriar, involucrarse, acompañar, dar frutos y celebrar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo meditaba esto para traer este mensaje, decía, de verdad, yo no puedo entender la vida cristiana o todo lo que yo haga con los ministerios, en la vida de familia, si no hay una intimidad auténtica con Jesús. Esa intimidad auténtica con Jesús es estar de rodillas frente a Él y decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y cuando hay esa intimidad profunda con Jesús, inmediatamente me dispongo a cumplir su voluntad, que es involucrarse, es decir, trabajar con Él en mi familia, con mis hermanos, en el trabajo y ser testimonio de vida. ¿Cuánto cuesta ser testimonio de vida de Jesús? El mundo que no cree en Dios se burla de nosotros. Les aseguro que encontrarán mucha paz y su vida cristiana será mucho mejor, porque en el diario vivir es donde se descubre la acción de Dios que nos anima y nos ofrece una mirada de esperanza y con mucho amor. Pidámosle al Señor para que nos siga acompañando y a nuestra Madre del Cielo a tomar esas actitudes propias de un buen cristiano. Y así sea.